El metabolismo es un conjunto de reacciones que ocurren en la célula viviente a través de las cuales se obtienen la energía y nutrientes para poder vivir, crecer y reproducirse. Estas reacciones son el catabolismo y el anabolismo, donde el catabolismo se encarga de desdoblar nutrientes para proveer energía a la célula y el anabolismo se encarga de ocupar esa energía del catabolismo para crear nuevos materiales celulares como proteínas, ácidos nucleicos. En el catabolismo tenemos dos reacciones. Para las células anaerobias estrictas tenemos la fermentación llevada a cabo de bacterias anaeróbicas y algunas levaduras que viven en ambientes anaerobios. Dependiendo de la especie bacteriana se producen diferentes gases o alcoholes. En cambio la respiración puede ser realizada por bacterias anaerobias, facultativas o aerobias, donde se forman grandes cantidades de ATP por un proceso de fosforilación oxidativa. El primer paso que se lleva a cabo, ya sea en cualquiera de las dos reacciones, es la glucólisis. Todos los microorganismos patógenos de importancia médica utilizan esta vía como producción de energía. Esta información vale millones. Esta ruta no requiere oxígeno y puede funcionar tanto en condiciones aerobias como en anaerobias. La glucólisis es la oxidación de la glucosa para formar piruvato con producción de ATP y NADH. Ocurre en el citoplasma. Cada molécula de glucosa con 6 átomos de carbono da lugar a 2 moléculas de piruvatos que tienen 3 átomos de carbono. La glucólisis puede ocurrir en aerobiosis funcionando en conjunto con el ciclo de Krebs, donde el piruvato es oxidado hasta dióxido de carbono y agua, o puede ocurrir en anaerobiosis, donde el piruvato se transforma en otros productos como el lactato, por ejemplo. En las células procariotas, la respiración celular es un proceso de óxido de reducción asociado a la cadena transportadora de electrones que se encuentra en la membrana plasmática. En cambio, en las células eucariotas, este proceso ocurre en las mitocondrias. La respiración celular empieza con la glicólisis, donde da origen a 2 piruvatos que libera a su vez 2 ATP y 2 NAD reducidos con 2 protones de hidrógeno. El piruvato entra al ciclo de Krebs y se descarboxila convirtiéndose en acetil-CoA, donde liberan 2 dióxido de carbono y 2 moléculas de NAD reducidas con 2 protones de hidrógeno. En el ciclo de Krebs se liberan 4 moléculas de dióxido de carbono, 2 ATP, 6 NADH junto con 6 protones de hidrógeno y 2 FADH. En cada molécula de NADH se generan 3 ATP en la cadena transportadora de electrones y por cada molécula de FADH se generan 2 ATP, también en la cadena transportadora de electrones. Todas estas reacciones producen muchos protones de hidrógeno, lo que tiene riesgo a acidificar el medio de la célula. Por ende, intenta eliminarlo. En las células aeróbicas, el aceptor final es el oxígeno, así que une los protones de hidrógeno con el oxígeno, liberando agua y dióxido de carbono. A eso se le llama estrategia. En cambio, en las células anaeróbicas, el compuesto inorgánico no es el oxígeno, sino que difiere dependiendo de la especie. Para pseudomonas y bacilos usan el ion nitrato. Otras bacterias como desulfovibrio utilizan iones de sulfato como aceptor final. Las fermentaciones son oxidaciones incompletas donde se libera energía a partir de azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos, purinas y pirimidinas. Son realizadas por microorganismos quimiorganótrofos, anaerobios obligados o anaerobios facultativos. Se define como la degradación de carbohidratos en anaerobios. Moléculas diferentes al oxígeno, como los nitratos, sulfatos o dióxido de carbono, pueden ser los aceptores finales de electrones. Los microorganismos como los Streptococcus y Lactobacillus se denominan como lácticos porque producen solamente ácido láctico. En cambio, los microorganismos que además del ácido láctico producen otros ácidos o alcoholes se denominan heterolácticos o heterofermentadores. Los productos de las fermentaciones tienen múltiples y variados usos. Por ejemplo, el etanol producido por Saccharomyces en cervezas, vinos y combustibles, o el ácido láctico producido por Lactobacillus o Streptococcus en quesos, yogures y panes. Ah, caray, eso sí me interesa. En la fermentación láctica, el piruvato obtenido de la glicólisis se reduce por el NAD convirtiéndose en ácido láctico. En la fermentación alcohólica, el piruvato se descarboxila convirtiéndose en acetaldehído, o también conocido como acetil-CoA, donde este es reducido por el NADH convirtiéndose en etanol. En la fermentación oxidativa ocurre lo mismo que en la fermentación alcohólica, salvo que en el etanol se oxida convirtiéndose en ácido acético, o también conocido como vinagre. En la fermentación butírica, el piruvato se descarboxila convirtiéndose en acetil-CoA, donde este libera hidrógeno para pasarse a acetoacetil-CoA
butil-CoA, donde este se reduce con 2 moléculas de hidrógeno, convirtiéndose en butiril-CoA, que nuevamente se reduce con 2 moléculas de hidrógeno para terminar en butanol. La fermentación ácido mixta tiene varios productos finales, donde estos son el ácido acético, el fórmico, etanol, dióxido de carbono, hidrógeno y el butanodiol. Y por último, la fermentación propiónica, donde su producto final es el ácido propiónico y su importancia radica en el metabolismo ruminal.